¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cavargas y el día de hoy me repito el plato en una conversación con Mauricio Yoyo Salfate, quien es el autor de este libro. Hace un tiempo lo conocimos cuando dialogamos acerca de su texto, de su libro, Invicto. El día de hoy es León. Fíjese, ¿quién puede ser? Se lo preguntamos directamente. Yoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entrevistas CNN. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá nuevamente, Nicolás, presentando León, mi último libro con Planeta de Cómics. Tal cual, un trabajo intenso que refleja la historia de una leyenda del deporte chileno, del fútbol chileno y en particular de Universidad de Chile. Cuéntanos más acerca de este León. Bueno, cuando lancé Invicto apareció al tiro la idea con la editorial y con la gente que estábamos ahí en el lanzamiento de hacer otro libro, ¿no? El primero trata sobre mi abuelo y sobre el Colo-Colo Invicto del 41, ¿no? Entonces era un relato mucho más familiar. Tuve la suerte en ese lanzamiento que me acompañó Carlos Caselli, el ídolo máximo del fútbol nacional. Y él inmediatamente mencionó la figura de Lionel. eh, Había sido su héroe de infancia, su referente y a su parecer el mejor jugador de la historia chilena. Y cuando inicié la investigación me resultó un personaje fascinante. Si bien esta no es una biografía de él, el personaje León está totalmente basado en él y en su época. Me parece que él representa muy bien ese periodo histórico, que es un periodo que a mí me resulta muy atractivo, ¿no? Yo no había nacido para el Mundial del 62, pero siento mucha atracción por el rock and roll, la música, la estética de esos años, ¿no? El inicio de la era industrial en Chile. Además, un fútbol muy distinto, ¿no? El texto, este libro se basa en una premisa. Dentro de ti hay dos leones, uno blanco, fuerte, paciente, otro negro, inseguro, furioso, impulsivo, impredecible. Se pelean estos dos leones para ver cuál es el alma finalmente de este león. Cuéntanos un poco acerca de esta historia, de esta inspiración de los leones. Bueno, al hacer la investigación, al hacer un libro siempre, o yo por lo menos como autor, al final hablo de mí, ¿no? De mi experiencia, de lo que yo conozco. Entonces mi primera aproximación hacia el personaje fue épica. Tenía que ver con los relatos que yo había escuchado de infancia, con mi familia, mis padres, la gente mayor, el mismo Carlitos, como te contaba, que habían vivido el Mundial y que lo expresaban como un carnaval. Y la conexión que tuve con el personaje tiene que ver con el control de impulsos, diríamos hoy en día. En esa época se decía tener la mecha corta. Leonel era hijo de un boxeador y basta revisar el archivo para darse cuenta de los múltiples conflictos que tuvo en la cancha. Y el más famoso de eso fue en el mismo mundial, ¿no? En la épica batalla de Santiago en que le pega a David, un italiano, y lo noquea de un puro combo, ¿no? De hecho, al leer la historia nos enteramos de que él tuvo que elegir entre el boxeo y el fútbol, ya que era muy hábil para los dos. Pero tenía esto en contra. Julio Martínez, que es otro de los personajes que apareció al hacer el archivo, escribe una nota muy tempranamente en la revista Estadio que se llama Rebelde sin causa, que también me pareció muy motivador, ¿no? Porque hace referencia a James Dean y a la famosa película también de esa época. Es un trabajo muy importante el tuyo en el archivo y luego lograr tomar esas historias y plasmarlas en la imagen. Me quiero quedar con una imagen en particular, que es esta, Estadio Santa Laura, año 1953. Y es que hay una foto del debut de Leonel Sánchez con una imagen muy especial, debutando en el conjunto azul con 17 años, se comenzaba a escribir la leyenda y permite de manera muy gentil que su padre, exboxeador, le ate los cordones. Y esa fotografía, que está en la historia del deporte chileno, en la historia del conjunto azul, tú la reflejas también acá en el libro. No sé si le podemos hacer zoom desde la cámara a lo que es esta imagen. ¿Qué tal, hijo? Ahora yo estaré en tu esquina. Cuéntanos un poco acerca de cuál es tu trabajo en lograr encontrar, identificar escenas tan históricas, con tanta emoción y luego darle también mucha emotividad, no solamente desde el dibujo, sino también desde el diálogo que le agregas, donde dice, y es muy lindo, ¿qué tal, hijo? Ahora yo estaré en tu esquina. Mira, hay dos fotografías que me armaron como el relato. O,
o tres hechos históricos. Uno era el que te contaba, el famoso combo, que yo creo que es por lo que toda esta generación lo conoce un poco más. Y las otras eran esas dos fotografías, la que tú mencionas el día del estreno, en que ya él está bastante grande, ya, o sea, obviamente para un estreno futbolista era chico, tenía 16, 17 años, pero grande como para que tu papá te esté abrochando los botines antes de entrar a jugar a la cancha. Y había otra fotografía que corresponde a la escena contraria, que es cuando Leonel acompaña a su padre a su última pelea. Es una foto además tomada en el Caupolicán. Y en las dos veía el contraste entre el papá, que se veía un personaje grande, fuerte. Después me comentaba la viuda de Leonel que no era tan así el caballero. Probablemente ella quizás lo conoció también cuando era mayor. Pero este personaje es muy fuerte, muy de los años 50, ¿no? Y el contraste, este cabro más joven, vestido de blanco, peinaba la gomina, ya empezaba a aparecer el jopeo. Entonces vi dos personalidades muy distintas con esta presencia muy fuerte y que nos lleva a otro tema que a mí me interesa mucho, que es un poco el de la parentificación, el de estos niños que trabajan desde muy chicos, que por ser muy talentosos se transforman como la esperanza económica de su familia. Michael Jackson, por situar un caso extremo. Entonces veía algo de eso en la personalidad de Lionel, era un tipo muy sensible, uno ve las entrevistas cuando es mayor y se acuerda de esa época y siempre se pone a llorar, ¿no? Y tiene que ver con la época. Yo creo que cuando escuchamos, por ejemplo, la nueva ola, hay una sensibilidad distinta, hay un romanticismo, hay una visión un poco diferente. Entonces, esa fotografía que tú mencionas y varias otras me sirvieron para ir armando ese relato, que como te digo, al final es épico, ¿no? Ahora se habla mucho del post-fútbol, que el fútbol que conocimos ya está cambiando. Bueno, esto es más antiguo todavía, estamos hablando de una época en que no hay tarjeta roja, el relato es casi épico, yo me imaginaba una especie de odisea con Leonel como este Teseo, ¿no? Esta frase además para el bronce, porque no tenemos nada, lo queremos hacer todo, justicia divina, o sea, habla de un relato muy memorable, ¿no? Muy interesante, entonces había una oportunidad única de llevarlo al cómic, ¿no? Y de entretenerme haciéndolo, me motivé mucho dibujando toda la moda de la época, los autos, las motos, qué sé yo, todo ese mundo que envuelve. Y particularmente el libro se trata además de este personaje reflejado en la vida de Leonel y del ballet azul, evidentemente, en el Mundial. El Mundial como una gesta colectiva, ¿no? Ocurre después del Mundial del 60, uno de los peores mundiales de la historia. Mueren tres de sus gestores, los llamados mosqueteros del Mundial. Entonces es un relato que tiene todo para ser una especie de ópera, ¿no? Entonces se aproxima mucho al manga, estas historias japonesas de repente que tienen harto de emocionalidad, harto de aventura y de la historia del héroe, el relato heroico, la gesta. Nosotros ya pudimos conversar contigo en la publicación de tu primer libro, ahora lo hacemos con León, lo decías, me entretuve mucho haciéndolo. Y quiero preguntarte acerca de eso, del proceso creativo, de los tiempos, y es que no solamente está el talento en los diálogos, en la historia, en el dibujo, sino también en particular en la investigación. Cuéntanos acerca de tus tiempos, de los plazos que utilizas para poder darle vida a un texto como este, como León. Bueno, en el propósito que me puse con la editorial, con Planeta y con Diego, mi editor, es sacar un libro al año, ya, que es bastante ambicioso, la verdad. León tiene 200 páginas, así que además posiblemente el cómics más largo publicado en Chile. El próximo pretendo que no sea tan largo, ya tengo más o menos decidido el tema y me voy a tomar un tiempo respecto a lo del fútbol. Entonces ya inicié la investigación de varios temas diferentes y escogimos uno con mi editor y ya el próximo año voy a retomar con otro libro sobre la generación dorada. ¿Cómo es mi proceso? Bueno, yo vivo en Pichilemu, bastante aislado, donde encuentro como la calma y la inspiración para poder trabajar. Eh, Requiere mucho tiempo, son jornadas completas, trato de hacer mínimo una o una página y media por día. Y como el proceso de dibujar es extremadamente lento, en paralelo voy trabajando en detalle el guión, voy puliendo los diálogos, voy viendo qué incorporo o no.
Trabajo un poco como una película, ¿ah? Voy haciendo escenas, de repente coloco escenas entre un capítulo y otro. En este caso, por ejemplo, dibujé al final la introducción de nuevo para presentar al personaje de una forma un poco más entretenida, ¿no? Porque aparecía al tiro como cascarrabia, entonces no resultaba tan querible. Y al final del proceso tengo la ayuda increíble de Planeta que me ayuda en la edición, que es un proceso muy difícil, ¿no? Lograr pulir todo esto en un español obviamente perfecto, pero al mismo tiempo que sea de fácil comprensión. A mí me interesa mucho que este sean libros accesibles, que los puedan leer niños chicos de 7 años o gente que está muy interesada en el fútbol. Al final tiene un glosario que está apareciendo ahora en pantalla donde se detalla, por ejemplo, cada uno de los jugadores de la selección chilena, cada uno de los equipos que participaron. Pero si no te interesa tanto el fútbol, yo creo que te vas a ver igual reflejado. Aparece Santiago, aparecen muchas de nuestras costumbres. Hay un intento como de rescatar esa época, pero de una manera muy entretenida, muy divertida. Entonces, como te digo, trato en el proceso de incorporarlos a todos, ¿no? Que los mayores lo puedan utilizar para leer, ojalá que sirva también como un material para el colegio, para poder hacer tareas, como resultó un poco con Invicto. Y pretendo al menos, como te comentaba, realizar esta trilogía y cubrir como toda la historia moderna de Chile, terminando con la generación dorada. El libro probablemente se va a llamar El Loco por razones que podrás deducir. Perfecto, yo en diálogo con entrevista CNN, ya lo habíamos hecho hace un tiempo, nos volvemos a contactar y de seguro lo vamos a hacer en el futuro entonces para hablar acerca de ese loco. Muchas gracias por este diálogo, muchas gracias por este trabajo que para los futboleros en particular, para quienes sean hinchas de Universidad de Chile o enamorados del Mundial del 62, la verdad se van a volver locos. Que estés bien, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ya lo decíamos, para fanáticos del fútbol, de la U y para recordar al gran Leonel, este texto, León, de Yoyo Salfate. Que esté muy bien, nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.